de cero. Y después, en ese momento, el hielo va a empezar a sufrir una transición de fase. ¿Ya? ¿Qué pasa con la temperatura ahí del recipiente mientras está sufriendo la transición de fase? O También sea, va a ceder calor. sí, ¿y qué le va a pasar al cubo? ¿Cambia su temperatura o no? Sí, y cambia de fase. Claro, pero hay todo un proceso entre que empiezan las primeras moléculas a derretirse hasta que se derrite completamente el cubo, y todo eso puede pasar en un cierto tiempo. Hay todo un proceso ahí que usted le está entregando calor al cubo. ¿Y qué le pasa a la temperatura del cubo mientras le entrega calor? El agua le entrega calor al cubo, el cubo se está derritiendo. Partió como cubo de menos 15 grados, llegó a cero, y ahora a usted le sigue entregando calor, el agua le sigue entregando calor, el cubo se empieza a derretir. ¿Qué le pasa a la temperatura del cubo? Aumenta. Aumenta. No, se mantiene en cero. ¿En serio? Sí, se mantiene en cero hasta que se derrita todo el cubo. Espera que se derrita todo el cubo y gasta todo el calor que usted le está entregando durante la transición de fase, la está gastando, digamos, en deshacerse, En cambiar de fase. en cambiar de fase. ¿Cómo lo podríamos decir de otra manera incluso? ¿Qué significará cambiar de fase? ¿En qué estará gastando la energía? ¿Ese calor que le está entregando el agua, en qué la estará gastando? Que pase de sólido a líquido. Claro, y eso en realidad está como las moléculas están cristalizadas, ¿no es cierto? O sea, Ah, claro, claro, se para las que está se empiecen a... separando un poco, ¿no es Claro. cierto? Pero las separa y las moléculas todavía quedan como quietas, quedan, quedan ahí sin moverse, entonces no se manifiesta en un cambio de energía, de temperatura, perdón, del cubo. Entonces va a haber en la transición de fase, el calor que entregue el agua no se gasta en subir la temperatura del hielo, sino que se mantiene constante y se gasta solamente en hacer el cambio de fase. ¿Ya? Así que esa es una idea que la pueden también cuando la lean y con cuidado, esa es la idea principal de eso. Es lo mismo que cuando usted hierve el agua. Para llevarla de la temperatura ambiente a hervirla, tiene que entregarle tantas calorías por gramo de agua por cada grado que la va subiendo. Y cuando llega a los 100 grados, empieza a hervir. Y ahí si usted se le olvida que está hirviendo agua y la dejó hirviendo un buen rato, ¿qué temperatura tiene el agua después que ha hervido durante 20 minutos? Supongo que todavía a los 100 grados, hasta que se evapore completamente. Claro, todavía 100 grados. Lo único que se le está empezando a evaporar, hasta que desaparezca, ahí va a desaparecer todo y ya tiene que tener cuidado. Pero se mantiene en 100 grados. ¿Ya? 100 grados es cuando uno está a la altura del mar, toda esa cosa, porque si va a Calama, ahí todo esto pasa a otra temperatura y a otra presión, porque pasa a otra presión y todo eso. Ya, pero ahora hagamos un cálculo, aquí tenemos un cálculo de una transición de fase. 100 gramos de agua a 95 grados Celsius es mezclado con 50 gramos de agua. Este no es transición de fase. No hay transición de fase aquí, ¿no es cierto? 100 gramos de agua a 95 es mezclado con 50 gramos de agua a 10. Sin hacer los cálculos, a ver si ahí les voy a dejar los cálculos. ¿Quién podría, a ver, adivinen a qué temperatura llegará todo? Porque hay distintas masas de agua también. A ver, a ojo, como se dice. ¿Cuál será una probable temperatura final de esta mezcla?
pero no lo calculen, así como estimarlo nomás. Porque eso es un buen ejercicio. Uno dice ya esto lógicamente debería andar entre tales valores más o menos. Y después hace el cálculo y ve, pues. Como 90 grados, ¿o no? A ver, espérese, déjeme tratar de. Yo no me acuerdo el cálculo, pero si fuera Ah, no, nada 100, que ver, nada que ver. a Como ver, 50. como 50 Sí, dice. por ahí. A ver, porque si son 100 están a 95. Si lo otro también fueran 100, porque el otro son 50, ¿no es cierto? Pero si esto también fueran 100, esto estaban 10, deberían quedar en la mitad, ¿no es cierto? En 55, Claro. 52,5. Pero esto, la agua fría, está en menos agua fría, entonces tiene que ganar esto, ¿no es cierto? Entonces va a quedar más de la mitad, ¿o no? Sí, como por los 60, 70. Ya, a ver, veamos el cálculo. Yo ahora no me quiero andar esto. Ah, 66,7. Más o menos lo que decía usted. ¿Se da cuenta? Ya, entonces eso se los voy a dejar ahí, para que ahí lo van a tener y pueden hacer otros ejercicios que están en la guía y a esto les puede servir como modelo, pero les quiero mostrar también el caso donde hay una transferencia de calor, perdón, hay transferencia de calor en un cambio de fase. Au, aquí parece que era, ¿ven? Cambio de fase. Ya, veamos un cambio de fase, ya conversamos de eso, qué es lo que era, y veamos, calculemos algo. 100 gramos de aluminio a 500 grados Celsius se mezclan con 100 gramos de hielo a 0 grados Celsius. A ver, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar? A ver, en palabras. Y después vemos el cálculo. Claro, no tenemos, para hacer cálculos no tenemos la capacidad calórica específica del aluminio. Ya, a ver, pero no importa. Eh, ¿Cuál es la idea que vamos a tener que seguir? Que para el hielo se tenga que derretir, primero hay que utilizar energía para que se derrita. Claro. Y todo va a seguir A a 0 cero grados. cielo y va a gastar, ahí va a depender, ¿no es cierto?, de cuánto es la capacidad calórica específica del hielo y cuánto es la del aluminio para ver cuánto calor o energía térmica le va a tener que entregar el aluminio al hielo solamente para que se derrita y que se mantenga a 0 grados. Ahí, bueno, está bien la palabra derretir, ¿no es cierto? Ya, está bien. Y ya, es una parte va a gastar energía en eso, o le va a entregar energía térmica, y después le va a tener que seguir entregando energía térmica al agua para subirla, y el aluminio estaba a una temperatura bastante grande, y era la misma cantidad de gramos que hielo. Fíjese, ¿a qué temperatura podría llegar el agua, piensan ustedes? Pues, bueno, no sabemos cuánto va a gastar, y por lo tanto cuánto va a bajar la temperatura para llevar todo este hielo a líquido, pero a líquido a 0 grados, ¿cierto? Porque hay una cosa que en 0 grados hay una coexistencia de líquido y sólido, de hielo con agua líquida. Ahí están los dos coexistiendo. Bueno, no me atrevo a hacer no me acuerdo de los valores del aluminio, podríamos pensar un poco y ver, pero a ver, pongamos cota. Así uno hace, ¿a qué temperatura llegará el agua? ¿A qué temperatura no puede llegar el agua, por ejemplo? Uno puede pensar así. ¿Cuál sería una cosa que ya no, es imposible que llegue el agua? Yo creo que a los 100 grados. ¿O no? No, no, ya, ok, pero es imposible que sea mayor que 500, ¿no es Ah, cierto? claro. Ya, es que eso es muy bueno porque lo que pasa, y esto es general para toda la física, usted llega hace un problema y no tiene idea, qué sé yo,
o sí tiene idea, pero tiene cálculos, ¿cómo se llama?, complejos, y puede hacer errores aritméticos o errores de cálculos, y después hace derivados, integrales, se equivoca, y llega a un resultado catastrófico, digamos. Entonces usted dice, no, pues que no puede ser. O sea, en este caso pasa eso. Usted dice, a ver, si esto partió con 500, esto en cero, quiero ver qué temperatura llego, y si hago los cálculos y me llega a 550, quiere decir que está totalmente malo, hay un error, tiene que buscarlo. Y mejor que en una prueba ni lo coloque, porque más vale decir, mire, yo obtuve un resultado malo, pero no puedo, estuve revisando y no puedo descubrir el error. ¿Ya? Eso vale más en ese caso. Bueno, entonces, aquí no puede pasar. Y usted dice que a lo mejor no pasa de 100. Sí, es difícil que, o sea, se parece difícil que se ponga a hervir el agua, ¿no es cierto? Sí, parece difícil. Ya, entonces, bueno, sin tener ningún número a mano, veamos. 23 grados. Todo llegó a 23 grados. ¿Y ahí qué es lo que hay? Y esto es lo que no sabíamos. Aquí tenía que ser en un, en una tabla. El calor específico del aluminio es esto, 0,2 calorías por gramo y por grado Celsius. Para el agua, acuérdense que este numerito es uno. Y para el aluminio, los metales, uno sabe que es mucho se calientan mucho más rápido. O sea, sube la temperatura más rápido y la conducen más rápido. Es por eso que uno no tiene ollas con metal en las orejas, porque rápidamente se va a quemar, digamos. Entonces, tiene un calor específico menor que el agua, está bien. Y aquí está el calor que se necesita para derretir al hielo. Necesita 8 calorías por gramo, o si quiere, 8 kilocalorías por kilogramo. Pero aquí, lo que necesita para derretirlo, se da cuenta, esto se llama, le llaman calor de fusión del hielo. Y aquí no va con grados Celsius como aquí, se da cuenta, esto es el calor, la capacidad calórica específica. Ahí están las unidades. Esto es el calor de fusión del hielo, porque se mantiene a una temperatura fija. Es que hay una diferencia entre las unidades de esas dos. Y bien, así que usted puede hacer los cálculos, ahí se los dejo, y todo ahí para que lo tengan. Cambios de fase. Aquí no están explicados los cambios de fase, ya si tenemos tiempo vamos a conversar más de eso, pero quería incentivarlo y hacerle un problema para que vieran el fenómeno. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, profe. Igual a mí me sorprende que el calor específico de los metales hubiera sido tan bajo. Tiene sentido ahora que lo explicó, pero pensé que Claro. hubiera sido mucho mayor que el del agua. Sí, fíjese que el agua necesita usted entregarle harto calor para que suba su temperatura. Tiene un calor el calor específico o capacidad calórica específica grande, comparado con los metales, por ejemplo. Los metales usted necesita poquito calor entregarle y ya sube su temperatura. Pero eso uno lo experimenta, ¿no es cierto? Que si usted mete un tenedor al agua caliente, o qué sé yo, tiene que tener cuidado con esas cosas porque se puede quemar rápido. A propósito, si usted saca una cuchara y con el envoltorio de cartón de algo del refrigerador, ¿quién está más frío? ¿Han hecho eso? ¿Le ha pasado que usted saca algo del refrigerador? ¿Qué pasa cuando saca algo metálico y también saca un envoltorio de cartón, algo? ¿Qué les parece que está más frío? El metal. Pero estará más frío, ¿no?
No, yo creo que es que el metal absorbe calor más rápido y por eso, o más fácil y por eso se siente más frío, ¿o no? Ya, pero ¿cómo es la temperatura del cartón y del metal de la cuchara que dejó en el refrigerador? Ahí la dejó toda la noche, digamos. Es un La suficientemente. misma, de esa La pregunta, misma, ¿no? ¿no es cierto? Tienen la misma temperatura, pero cuando usted las toma, el envoltorio de lo que sea, le parece mucho menos frío. Un metal le parece mucho más frío. Pero tienen la misma temperatura. Lo que sí pasa, le Ah, decía a su compañero, que ya. el metal tiene No. otro tema que no hemos hablado, que es la conducción del calor. El metal conduce el calor mucho más rápido. Entonces, a usted de los dedos le saca calor rápido. Entonces usted siente el frío. Mientras que un papel no pasa lo mismo, no tiene una conducción de, del calor grande. Pero ese es otro tema, cuán rápido, la tasa con que conduce calor. ¿Ah? Eso es otro tema que está cerquita de esto, pero no lo hemos estudiado. Bueno, jóvenes, dejémoslo hasta aquí por ahora, si no hay más preguntas. Espero haberlo incentivado a ver la guía que está en internet y resolver los problemas. ¿Algún comentario, alguna pregunta todavía? Perdí la señal, parece. Ahí volvió. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ya, muy bien. Si no hay preguntas, entonces vamos a ir dejándolos libres, a descansar y a cuidarse. Y la próxima semana, ¿qué pasa? Ustedes tienen tenemos un break la próxima semana, ¿o no? Sí, profe. Sí, ok. Y después son 2 semanas más de clase, ¿me parece? Sí, creo que sí, profe. Sí, Dos, más o menos. dos clases, ya. Ok, muy bien. Si no hay pregunta, entonces lo dejamos hasta aquí y nos veremos en la próxima clase. Oye, profe, muchas gracias. Ya, gracias a ustedes. Chao, Pero, gracias. chao, profe, hasta Chao, luego. Chao, profe. Chao, chao, profe, gracias. chao. Que esté bien. Voy a parar de grabar esto.